Muy buenos días a todos. Esta es la primera sesión del 15º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema. Tenemos con nosotros al maestro en Ingeniería Abel Clemente Reyes, quien nos va a presentar el tema del pensamiento sistémico en el diseño de plantas de energía renovable. Le damos la más cordial bienvenida. Al maestro. Y pues también compartió Rosa Laura a través del recordatorio sus bastantes elementos de su currículum, que es excelente, lo felicitamos. Y bueno, la parte que quisiera destacar es que él está haciendo su doctorado en sistemas en energía, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces pues creo que es la línea que ha tenido durante un buen tiempo y pues muchas gracias por venir. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, la idea de esta presentación es muy breve, muy puntual y en esencia aborda temas de pasar del enfoque abstracto de los sistemas al enfoque pragmático de las plantas, y que muchas veces es las preguntas que se llegan a presentar tanto para estudiantes, para investigadores o como para profesionales. Cómo ligar dos mundos, lo que es la parte de la modelación, la parte de análisis, con la parte de la implementación, y lo peor, que todo funcione y funcione bien. Entonces, esta plática va orientada mucho a eso, a lo que es el manejo en sí mismo de los criterios tanto analíticos como en este caso la parte de sistemas, y orientado hacia lo que son plantas de generación con energías renovables. De eso se trata la plática y bueno, vamos a empezar a abordarla, ¿no? Sí. Los temas que vamos a ver, nosotros estamos presentando esta ponencia a través de una colaboración entre la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás y la Unidad de Planeación Energética de la UNAM, que está asentada aquí en el posgrado de Ingeniería. Y bueno, vamos a platicar un poquito quiénes somos, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Después vamos a abordar el tema de los fundamentos del pensamiento sistémico. En esencia, cómo se liga esto con el tema de la energía. Es un tema que está muy en boga hoy en día, y de ahí vamos a ver lo que son los sistemas energéticos con energías renovables. Todo el mundo hemos escuchado, oído, hablado de lo que es el calentamiento global u otros fenómenos climáticos o globales, pero no entendemos cómo se liga en ocasiones. Incluso desde el punto de vista de teoría de sistemas, hablamos muchas veces como ingenieros de sistemas duros, y cuando hablamos de sistemas sociales son sistemas blandos, y este tipo de plantas ligan los dos mundos. En ese sentido, vamos a ver algunos aspectos ya particulares sobre diseño de plantas de biogás como una forma de plantas de energía renovable, y finalmente llegaremos a conclusiones y comentarios sobre lo aquí ventilado. Primeramente, la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás es una asociación que tiende a buscar la solución pragmática de diferentes problemas o ámbitos, no nada más de ingeniería, sino en el contexto social, en el contexto ambiental. En el mundo de hoy en día, prácticamente una de las cuestiones que va a tocar, y sobre todo a los gentes jóvenes, les va a tocar vivirlo en sus proyectos, en sus formaciones. Hay problemas globales que tocan cualquier área del conocimiento humano, como es, por ejemplo, el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de la calidad del aire, el tema de la energía, el tema de la basura. Todo el mundo hemos oído de cómo se contaminan los océanos, cómo se contaminan las tierras, y todo eso está relacionado. Y finalmente, algo que es preponderante, el tema de la protección a la biodiversidad. Entonces, en el enfoque actual del ataque de muchos proyectos, de prácticamente todas las áreas del saber humano, en algún momento los proyectos y lo que hagamos tiene que tocar alguno de estos temas, si no es que todos. Entonces, lo interesante de aquí es que precisamente lo que vamos a ver, este enfoque del pensamiento sistémico nos ayuda a relacionar todos estos ámbitos que en ocasiones se antojan disímbolos. La siguiente. La Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás es una asociación sin fines de lucro
que se formó en el 2006, legalmente se constituyó, tomando un modelo de lo que es la Asociación Alemana de Biogás y pensando en un momento dado en cómo implementar en México soluciones de energía, soluciones que tengan que ver con la gestión de residuos y que de alguna manera pues también toca un tema preponderante que es el agua. En ese aspecto es un grupo de personas, cualquiera se puede afiliar y en esencia lo que estamos preocupados es cómo se manejan los proyectos, cómo se manejan las ideas, los conceptos de una manera profesional. En ese aspecto, de los primeros esfuerzos que se hicieron en México en temas de biogás, fue en el sector agropecuario. Curiosamente, fue precisamente en el área de producción porcícola y producción ganadera. Y lo más relevante del caso es de que los primeros esfuerzos que se manejaron en 2003-2004 en México tendían a lo que es el manejo del biogás, pero por tratamiento del agua, porque en ese momento se estaba viendo toda la contaminación que producía en un momento dado las excretas de los animales, y eso impactaba en varios sentidos. Impactaba al ambiente, impactaba en la producción, impactaba incluso en la exportación de lo que es la carne y todo lo que se maneja en ese sector. Entonces, tomando estas instancias, precisamente la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás surge como una alternativa con un brazo tecnológico que puede ayudar a los usuarios a desarrollar más y mejores proyectos. ¿La siguiente? Empezando con el tema de lo que es el pensamiento sistémico, aquí hay dos reflexiones que son interesantes. Cuando estaba yo preparando esta presentación, decía, el pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos. ¿Cuál es la idea? En el pensamiento sistémico generalmente tenemos que ver un entorno, no es nada más un componente, una parte, un equipo, sino todo lo que es el entorno de un uso, el entorno que genera una serie de relaciones, en ocasiones disímbolas y en ocasiones diversas. Y en ese sentido lo que tenemos que desarrollar es un sistema que pueda manejar todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué nos da el entorno de la aplicación? ¿Cómo se debe de comportar el sistema? ¿Y cuáles son los componentes que están en un momento dado relacionados para que esto pueda funcionar de mejor manera? En el caso del pensamiento sistémico hay varios principios que después se reflejan como principios de ingeniería, que viene a ser el principio de posición, la jerarquía de los sistemas, la jerarquía dentro de los sistemas, el principio de relación, que existen muchas vinculaciones que se dan entre los elementos internos y externos de un sistema, el principio de limitación, que nos permite ver precisamente su comportamiento en cuanto a que hay controles internos, hay ritmos, hay radios de influencia, hay todo un modelo de funcionamiento. Y el principio de equifinalidad, que finalmente nos da la idea de que sea lo que sea, el sistema tiene que funcionar. Y obviamente viene la reflexión más importante de todo esto: un sistema es mucho más que la suma de sus partes. Aparentemente son postulados teóricos que podrían antojarse que no tienen una aplicación directa. Sin embargo, cuando lo vemos ya en el contexto de proyectos, es justamente eso lo que se busca, que un sistema pueda hacer mucho más que la suma de sus partes. La siguiente. En este caso, nuestra plática está orientada hacia lo que es el tema de energía y los sistemas energéticos. Es algo que muy frecuentemente todo el mundo lo usamos y no nos damos cuenta. Podemos imaginar, por ejemplo, actualmente, como se ve en esta lámina, niños jugando con sus iPads, con sus teléfonos, un quirófano donde los médicos están realizando alguna operación, estudiantes, profesionales que están trabajando, todos con las computadoras. Actualmente no hacemos nada sin las computadoras. Si lo vemos en las fotos satelitales de ahí, pues se ve precisamente tanto el país como el mundo, dónde y cómo está trabajando de noche. ¿Por qué de noche? Pues porque es más representativo el manejo de la energía, porque lo que estamos viendo es dónde se ilumina, dónde está trabajando. Aquí vienen varias reflexiones, si ustedes lo pueden percibir así,
donde tenemos precisamente todas las iluminaciones, noten que es las zonas más activas económicamente hablando, más desarrolladas o más tecnológicas. Y en contraposición veamos que las zonas que están oscuras obviamente no están consumiendo energía. Y es curioso porque hay una relación que se establece muy cercana entre el desarrollo económico y lo que es el uso de la energía. Entonces, es un tema interesante, es un tema incluso de seguridad nacional, es un tema de seguridad internacional inclusive. La energía está por todos lados y todo el mundo la necesitamos y todo el mundo estamos obsesionados con ella. La siguiente. Pero muchas veces pasa de que hablamos de algo y no lo conocemos o no lo definimos. De hecho, incluso si lo vemos así o lo reflexionamos, el término de energía se pronuncia y se escribe muy similar en muchos idiomas y en muchos lenguajes. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir? Bueno, pues simplemente la energía viene de una palabra griega, que es energía, y lo que quiere decir es muy sencillo, es una actividad o es una operación. En este caso, si lo vemos ya más con los postulados de la física, es la capacidad que tiene un cuerpo para producir una actividad o una transformación. Curiosamente, muchas veces se habla de lo que es la energía y pensamos en diferentes formas de energía, pero no son manifestaciones de la energía, hablándolo con más propiedad. Una de ellas es el movimiento, tenemos el sonido, la luz, el calor, la electricidad, y hay otras formas diferentes como puede ser la energía nuclear. Todas son formas de energía y todas son formas de que se tienen que generar, aprovechar o manejar esa energía. Entonces, partiendo de la idea esencial de que estamos hablando de que la energía es algo que nos permite realizar una actividad, una operación, que puede ser mecánica como el movimiento, que puede ser acústica como el sonido, que puede ser luminosa como la luz, el calor, todo el mundo, imagínense, por ejemplo, hoy en día, esta mañana tan lejos como eso, imaginen que no puedan preparar su desayuno porque está frío, porque no tienen gas, no tienen electricidad, no pueden preparar nada. No es lo mismo poner unos huevos a prepararse en la estufa que simplemente estar tomando los huevos así directos. Entonces, vean lo importante que llega a ser la energía. Está en todas las actividades del ser humano. ¿La siguiente? En este sentido, hablando ya con un poco más de propiedad en el entorno energético, podemos dividir que existen las energías fósiles o convencionales, las energías renovables o limpias y la energía nuclear. La energía nuclear se cuece aparte, tiene toda una filosofía y forma de manejo, y en ese aspecto las energías fósiles se relacionan con el uso de componentes que eran fácilmente encontrables en la superficie de la Tierra, como puede ser en el momento del petróleo, sus derivados, el carbón, sus derivados o incluso el gas natural. ¿Cuál es el punto en las energías fósiles? Que usan un elemento que tomó millones de años de formarse y generalmente se utiliza para un proceso de combustión. Se queman y nos da una forma de energía, que generalmente es calor. A partir de allí, obviamente hay que considerar que esas energías fósiles pues, tienen un número finito en el planeta. Entonces no se están renovando, sino que tienden a acabarse. Entonces se busca una alternativa y en ese aspecto es cuando surgen las energías renovables y o limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos fuentes naturales que nos pueden aportar una energía, pero que además vuelven a regenerarse y lo más importante, no impactan al medio ambiente. En ese aspecto, de las formas que son más conocidas actualmente, tenemos la hidroenergía, la energía eólica, la energía solar, la geoenergía y la bioenergía. En un momento voy a abordarlas con más detalle. La siguiente. En principio, ¿qué es un sistema energético? Es un conjunto de elementos que su primordial función es generar, aportar la energía que alguien requiere de manera continua, de manera eficiente, de manera segura. Y estamos hablando de que ese aportar la energía que alguien requiere, el que lo requiere se le denomina la demanda de energía. Existen varios tipos ya en el manejo del contexto energético, que es la energía primaria, es cómo se genera, la energía secundaria, cómo se transmite, y la energía final, cómo se consume. Dando un ejemplo muy sencillo, muy burdo, imaginemos que tenemos una presa
que todo el mundo conocemos, genera energía eléctrica. Pero no vamos a consumir la energía eléctrica directo de la presa porque es un valor muy alto. Ese valor muy alto además se tiene que transmitir por las líneas, por los cables que vienen desde la presa hasta nuestra casa, que es un valor menor. Imagínense que en el enchufe que tenemos en este momento, donde está conectada nuestra computadora, nuestra televisión, lo que sea, tuviéramos el nivel de energía que se genera en una presa. Eso sería peligroso. Entonces, en ese sentido, hablándolo ya como un sistema energético, resumiendo, la energía primaria es como la generamos, la energía secundaria es como la transmitimos, como la aportamos, y finalmente la energía final, válgase la redundancia, es como la consumimos. En el tema de las energías renovables, en esencia de lo que se habla es de que la energía la genero y en ese momento la puedo consumir, porque los valores son muy pequeños, pero están orientados a satisfacer una demanda local. Entonces, esa es una de las grandes diferencias en lo que es el manejo de la energía. En este aspecto, algo que está muy relacionado entre lo que es la demanda de la energía y la generación de la energía, que no es lo mismo. La demanda es lo que yo requiero y la generación es lo que alguien me puede aportar. Hay una relación muy curiosa. Entre más es el desarrollo económico, más se consume la energía. Curiosamente, se había pensado, por ejemplo, que con los mejores sistemas energéticos y la mejor tecnología, la demanda iba a tender a bajar y pasó justamente lo contrario. En ese aspecto, es una reflexión muy simple. Veamos la situación, por ejemplo, la gente de mi generación, pues teníamos una computadora en el mejor de los casos, si no usábamos la de la escuela. Actualmente, si lo vemos así, que tienen los chavos, los muchachos, tienen la computadora, el celular, el iPad, la televisión, el control, es decir, son muchos más elementos y todos ellos, además, si lo vemos en el común denominador, todos ellos son consumidores de energía. Y en ese aspecto, curiosamente, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuál es el castigo que se daba antes a los niños? Si te portas mal o no comes o no sales bien en la escuela, no sales a jugar. Actualmente, ¿qué le hacemos a los niños? Si no te portas bien, si no sacas buenas calificaciones, si no comes, te apago el celular, te apago la computadora. Entonces vean cómo es un cambio generacional, un cambio contextual interesante. En ese aspecto, dentro de los indicadores económicos que se dan alrededor de la energía, viene lo que se llama la intensidad energética y la independencia energética. ¿A qué se refieren estos? La intensidad energética es por cada peso, por cada dólar que se genera en un país vía su Producto Interno Bruto, su PIB, vemos cuánta energía requerimos para generar esa cantidad de dinero. La independencia energética no es otra cosa más que la relación entre la energía que consumimos y la energía que generamos. Es un cociente. ¿Qué es lo que sucede aquí? En esencia, y el resumen de esta parte es, cuando hay un mayor desarrollo económico, un mayor crecimiento social o poblacional, en ese sentido hay una mayor demanda de energía. ¿Qué es lo que sucede en un momento dado? Cuando se tiene más gente, pues hay que suministrar más energía. Y entonces se van balanceando de una manera conjunta el desarrollo económico y la energía. Están muy relacionados uno del otro. La siguiente. Generalmente, ya hablándolo como un país o como una región, no hablamos nada más del tema de energía porque puede ser muy abstracto. Hablamos de lo que se conoce como la matriz energética. ¿Por qué es matriz? Porque en ese sentido son diferentes formas de energía y cada una de esas formas de energía tiene diferentes componentes. En ese aspecto, dentro de lo que es la matriz energética mexicana, lo que tenemos es, usamos petróleo y sus derivados, usamos el carbón, usamos el gas natural, usamos la electricidad, usamos fuentes renovables y también usamos energía nuclear. En esta gráfica se ven dos cuestiones. Cuando tenemos energía y los insumos, las industrias, los países trabajan, en especial México. ¿Qué es lo que sucede? Pues con esa energía y con los insumos tenemos una actividad económica que es lo que genera el PIB, que es a lo que me refería hace un momento.
la actividad de las empresas, de las industrias, de todos los que estamos en el país haciendo algo que genera una actividad económica, en mucho está ligado con la energía. Entonces ahí está el concepto de intensidad energética. Pero desafortunadamente las formas tecnológicas que usamos de energía también generan lo que son emisiones, lo que muchas veces se llamaba, o la gente lo conoce más familiarmente como los gases de efecto invernadero, los GEI. Actualmente, por ejemplo, en el caso de México no les llaman GEI, sino GICI, que son los gases y compuestos de efecto invernadero. En esencia, este es el dióxido de carbono y otros contaminantes climáticos que duran poco tiempo en la atmósfera. ¿A qué me refiero? Como el metano, como el carbón negro y otros más. Pero en esencia, esta es la matriz energética y si lo vemos en la parte superior de la gráfica, tenemos los que aportan la mayor cantidad de energía para la demanda nacional y los que aportan menos, que en este caso es la parte de las energías renovables y la energía nuclear. Pero también, curiosamente, el sector energía es el que más produce emisiones de efecto invernadero con respecto a lo que son las energías renovables y lo que es la energía nuclear. ¿Cuál es la idea de las energías renovables y o limpias? En esencia son energías que utilizan alguna fuente natural, algún recurso natural, y con eso producen energía, pero no impactan al medio ambiente. Por eso se llaman limpias. En cambio, por ejemplo, si vemos en el tema del petróleo, y en un poquito más de tiempo vamos a ver algunas fotografías, se generan grandes cantidades de contaminantes. Entonces la idea, y por eso viene el Acuerdo de París y otros temas, es balancear lo que son las emisiones con lo que es la generación de energía. La siguiente. Para lograr este balance, ¿qué es lo que necesitamos realizar? Pues precisamente lo que es un proceso que se le conoce como la planeación energética. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos información de qué energía requerimos, qué tipo de energía, para qué se va a utilizar. Entonces tenemos que analizarla, hacer algunos modelos. Con eso nos permite hacer algunas proyecciones, que es lo que en sí mismo constituye la planeación. Y eso factibiliza la toma de decisiones. ¿En qué sentido? En cómo crecer la infraestructura, dónde ponerla, qué utilizar, qué no utilizar. Todo eso es un proceso muy complejo. Si a nivel de un usuario, de una empresa, de una casa es complicado, imaginémoslo ahora a nivel de un país, a nivel de un grupo de países, a nivel de un continente, a nivel del planeta. Entonces son procesos muy complicados, muy sofisticados, que en esencia lo que necesitamos es poderlo basar en un procesamiento de información, un análisis y un modelo, y eso nos va a dar los criterios de cómo manejar la energía. Siguiente. El por qué no usar las fuentes fósiles. De hecho, actualmente todo el mundo hemos escuchado el tema del calentamiento global. ¿Qué es lo que produce el calentamiento global? Grosso modo es el incremento promedio de la temperatura del planeta, y lo que se está procurando es reducirla, evitar ese incremento de la temperatura. Normalmente, y en eso se basa, por ejemplo, el Acuerdo de París, es tratar de lograr que ese incremento en la temperatura no supere de 1.5 a 2 grados centígrados, porque eso tiene consecuencias a nivel global devastadoras. Sin embargo, por ejemplo, en este caso en particular, la producción de energía fósil y lo que vemos aquí, todos son casos en México y no son, en algunos de los casos, fotografías de internet, son fotografías de proyectos que he visto o en qué estado. Y vemos, por ejemplo, en la producción marina, en el extremo superior izquierdo, son plataformas petroleras que están en medio del Golfo de México. Y en ese sentido, así están trabajando. Generan petróleo, lo mandan a tierra, pero también queman mucho. Y si ustedes se fijan, tenemos inmediatamente segundo un quemador y vean todo ese humo negro. Todo eso es hidrocarburo no quemado. Tenemos en Puebla, la que está en el medio, tenemos las refinerías, tenemos, por ejemplo, Petacalco de día y de noche. Entonces, el tema de la generación de energía produce muchas emisiones. De hecho, actualmente en México en particular, el sector energético produce cerca del 35% de las emisiones totales del país. Entonces,
es importante atacar esto, reducir la emisión del carbono negro, y en particular, ¿por qué? Bueno, normalmente se habla de, todo el mundo ha escuchado en algún momento, lo que es el tema del calentamiento global, que es el incremento de la temperatura que ya mencioné. Sin embargo, hay tres fenómenos que convergen exactamente por los mismos precursores, que es este tipo de emisiones. Es el calentamiento global, la calidad del aire y el ozono troposférico. ¿Qué implica cada uno de ellos? El caso del calentamiento global es el aumento de la temperatura. La calidad del aire es la respirabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor inventé la palabra, pero bueno, es que lo podamos respirar, que sea sano. Y aquí hay una situación que luego somos muy egocéntricos, pensamos que el planeta es nuestro y que solo los humanos importamos, pero eso no es cierto, también hay ecosistemas, hay plantas, hay animales. Y lo que es el ozono, precisamente cuando esto está en la atmósfera, debido a diferentes fenómenos naturales de la Tierra, los gases que se han emitido se pueden cambiar, se pueden recombinar y entonces pueden liberar ozono. En resumidas cuentas, muchas veces hemos escuchado que el CO2 es lo que nos está matando y es parte de razón, es lo que aumenta la temperatura. Pero con el enfoque de sistemas podemos darnos cuenta que en un momento dado la calidad del aire se debe a este tipo de emisiones y generalmente todo el mundo ha escuchado que, por ejemplo, el metano y el carbono negro son 21 veces más nocivos que el CO2. Eso es cierto en parte, es cierto en el momento que se generan. Pero la vida de estos elementos que están en la atmósfera una vez liberados es en el orden de 10 a 20 años. Si tomamos en cuenta esos 20 años, el efecto de calentamiento global llega a ser 100 a 1. Entonces, en ese sentido es mucho más peligroso el carbono negro como eso que estamos viendo, lo que es el metano cuando no se quema bien, como lo estamos viendo, que además, para los que les gusta la parte analítica, que son prácticamente toda la audiencia en este momento, lo que es la liberación del CO2 nos dice qué tanto aumenta la temperatura, pero lo que es el metano dice qué tan rápido, hablándolo en términos matemáticos, es la rapidez de variación del problema. Y lo que es el carbono negro dice dónde se va a concentrar eso que se aumentó y qué tan rápido se va a concentrar. Entonces, en ese sentido, el carbono negro nos da un fenómeno local, lo que es la liberación del metano como un gas de efecto invernadero, es qué tan rápido se va a dar allí, y en un momento dado, el metano es qué tanto se va a distribuir ese calor en otros lados. Esto podría antojarse extraño y pueden decir, bueno, pues es complicado, pero no, en México no pasa, ¿no? Como decimos, nos vamos a Mérida y aquí no pasa nada. No, eso ya está pasando en nuestro país. Tenemos regiones, y tan lejos como puede ser Puebla o Ciudad de México, donde las mismas secretarías del medio ambiente locales han manifestado ya un incremento en la temperatura de 1.5 grados y tenemos regiones en el país en las cuales la sequía es muy fuerte, al grado que en algunas regiones la lluvia se da en 5 días al año, cuando se da. Y todo esto está asociado a los mismos precursores, que es la generación de los gases compuestos de efecto invernadero por la generación de energía. En ese sentido, entonces, toma capital importancia el hecho de buscar fuentes renovables que reduzcan estas emisiones. En ese sentido, ¿cuáles son las fuentes tradicionales de energías renovables? Tenemos la energía solar, prácticamente me atrevería a decir cualquiera que estamos viendo esta plática ahorita o en los medios electrónicos. Si les invito a hacer un breve ejercicio de un segundo, cierren sus ojos y piensen en energía limpia y les puedo apostar que la mayoría visualizaron un panel solar. Todo el mundo piensa en un panel solar. Y si no pensaron en un panel solar, pensaron en un molino de viento de energía eólica. Pero hay mucho más que eso. En ese sentido, está, por ejemplo, la energía que viene de lo que son los volcanes o los sistemas geológicos, y es toda la geotermia. Las plantas, tenemos las presas, son hidroenergía, generan energía eléctrica. Pero la más olvidada de todas es la bioenergía, la energía que viene de la biomasa. Para darnos una idea, simplemente, primero desde la perspectiva energética,
La energía solar que nos da, pues dos opciones, o nos da calor o nos da electricidad. La energía eólica nos da únicamente electricidad. La geotermia también nos da calor o electricidad. La hidroenergía nos da electricidad, pero la biomasa nos da, entre otras cosas, el calor y la electricidad. Cierto que desde la perspectiva de generación energética son muy grandes la energía solar y la energía eólica. Y voy a poner una pregunta para reflexión que después voy a contestar. Todos estamos en México y no sé si sepamos cuánta basura se genera en México diariamente. Para simplemente reflexionarlo, estamos hablando de cerca de 100,000 toneladas al día de basura. La cadena de valor que manejara esa basura, sobre todo en la parte energética, estaríamos hablando de que le puede pegar al PIB cerca del 6%. Entonces, en una época de crisis como en la que estamos actualmente, pensar en un impacto en la economía de un 6% por un cambio tecnológico es algo que es digno de considerar. En un momento vamos a ver por qué. La siguiente. Para hablarlo con más claridad, para que podamos entender los conceptos posteriormente, generalmente entre lo que es el esquema de demanda, le hacen los usuarios, y el esquema de generación, hay términos que tenemos que entender. El primero es la demanda y carga. La demanda se refiere a la energía que requiere un usuario y la carga es qué equipos le va a conectar ese usuario. La capacidad de generación energética tiene que ver, ¿voy a suministrar energía o voy a suministrar potencia? Que no son sinónimos. Dentro de estos factores, cualquier planta, cualquier sistema de generación energética se basa en algunos puntos importantes. Uno de ellos es la demanda base. ¿A qué se refiere esto? Es la energía mínima que requiere el usuario para poder operar, para poder existir. La demanda pico es la máxima energía que en algún momento va a requerir. En un momento voy a dar ejemplos. Y el intervalo de demanda es en cuánto tiempo va a requerir esa energía. ¿A qué me refiero con la demanda pico? Pensemos en nuestras casas. Algo muy sencillo y algo muy directo. Y en este momento, incluso los que estamos viendo esta presentación, pues no estamos en nuestras casas. Estamos en nuestros trabajos, estamos en las escuelas, estamos donde sea, pero no en nuestras casas. En ese aspecto, ¿qué sucede? El consumo de energía en nuestras casas es menor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos en la noche? Que ponemos las noticias, nos ponemos a ver correos, preparamos la cena, ponemos algo de música si queremos. Entonces empezamos a usar muchos más equipos. Entonces nuestra demanda de energía va a crecer. Ese crecimiento, esa es la demanda pico. La demanda base es lo mínimo que necesitamos para trabajar en nuestras casas. Lo mismo sucede en las industrias, en los municipios, en los estados. Se habla exactamente del mismo concepto. Una cosa es energía, ahora pensémoslo como carga. La carga es la cantidad de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Es la fuerza que pueden tener nuestros equipos para ser alimentados. Los motores, las bombas, todo ese tipo de cosas, las computadoras, tienen una potencia. Si han tenido la curiosidad de ver sus equipos, los eliminadores de baterías, dicen una potencia, no dicen una energía, dicen una potencia. Tantos watts, tantos kilowatts o demás. El cómo consumimos la energía, y ustedes lo han de ver seguramente en sus recibos que se dice, está mal que lo diga como gente del área de energía, sus recibos de luz, sus recibos de Comisión Federal, traen una grafiquita, unas barritas bien bonitas, ¿no? Antes era una curva. Eso es la curva de carga, cómo está nuestro consumo en promedio en cada mes, en cada bimestre. Y el perfil de carga es la representación gráfica. Entonces, son parámetros que nos ayudan a visualizar a cómo tenemos que diseñar un sistema de generación, balanceando lo que es la demanda y la carga. La demanda, lo que me piden, la generación es lo que yo puedo suministrar. La siguiente. En ese sentido, ¿por qué buscamos este tipo de fuentes? En esencia, empezando primero con las fotografías, normalmente nosotros como usuarios lo que no nos ponemos a pensar es en la energía, pero sí nos ponemos a pensar, oye, necesito prender la estufa, oye, necesito llenarle el tanque al carro, oye, necesito regar, oye, fíjate que tengo una caldera,
o fíjate que tengo un refrigerador, una cámara fría como se ve aquí, necesito transportarme en el metro, necesito comer algún alimento. Pues esos son diferentes manifestaciones del uso de la energía. Por el otro lado, en el otro extremo, en el extremo derecho, vemos todo lo que son las diferentes formas o fuentes de energía renovable. Estamos hablando de una presa hidroeléctrica, una central geotérmica, un parque eólico, un parque solar, un parque con concentradores solares, que es lo que nos da el calor, o una planta de biomasa. ¿Qué es lo que busca el usuario? Primero, pues, comprar la energía al menor costo, ¿no? Entonces nos fijamos en el costo de adquisición. Luego, ¿cuánta energía necesito? Pues la demanda base. ¿Cuál es el máximo que puedo utilizar y por cuánto tiempo? Y eso nos da los parámetros que acabamos de mencionar. Si lo queremos ver reflejado en nuestras casas, usando ese ejemplo, pues es lo que nos cobra Comisión Federal. O sea, tu demanda base es esta, tu demanda pico fue esta, y cada bimestre es esto. Entonces tenemos ya perfectamente identificados esas opciones. ¿Qué es lo que hace la gente cuando quiere ser un suministrador de energía, un generador? Bueno, tiene que ver el costo de generación, a cuánto genero y cuál es su precio de generación para que yo pueda vender esa energía. Tengo que ver qué capacidad debe tener mi sistema para suministrarlo de varios usuarios, con qué eficiencia va a trabajar mi tecnología y qué capacidad tengo de suministrarla y transportarla. ¿Por qué? Porque en ese sentido simplemente tenemos ahí varias cuestiones. Una reflexión dentro de lo que son las bioenergías. Por ejemplo, todo el mundo hemos escuchado en muchos lados el tema de lo que es el biodiesel. Y en México no se vende mucho y se oye mucho, oye, pero es que en Brasil, en Estados Unidos hay mucho biodiesel, ¿y por qué no se produce en México? Porque los costos de operación y los costos de generación rebasan lo que son los costos del diésel convencional. ¿Qué quiere decir eso? Por muy ambientalista que yo sea, si yo tengo un vehículo con diésel, como puede ser un camión, me cuesta 24 pesos el litro de diésel convencional, ya con bajas emisiones, y me cuesta 28 pesos el litro de un biodiesel, y yo mi camión lo lleno con 100 litros y lo lleno todos los días de la semana, si hago cuentas, pues me interesa mucho lo ambiental, pero no lo voy a comprar. Sin embargo, hay otras opciones tecnológicas para solventar ese tema de emisiones. La siguiente. En ese sentido, dentro de los sistemas energéticos, y aquí empieza ya la interacción con parte de lo que se ve del pensamiento sistémico, que es precisamente ligar mundos que son muy diferentes. Para poder desarrollar un sistema energético renovable, lo primero que tenemos que considerar es dónde va a estar ubicado. ¿Por qué? Porque dependemos de un recurso natural y dependemos de un área de impacto. Inmediatamente de eso tenemos que ver la disponibilidad de los recursos naturales que vamos a utilizar. Disponibilidad en el tiempo y disponibilidad en volumen. Inmediatamente después que consideramos qué demanda y carga tenemos que satisfacer, porque eso nos da la idea entre cuánta energía tenemos que producir y quiénes nos la van a estar consumiendo. Posteriormente, un tema que es importante es el régimen de operación. Mis usuarios van a estar trabajando en horas pico, entonces quiere decir que yo puedo estar trabajando solamente en ciertas horas a la máxima potencia y bajar mi operación, por ejemplo, como decíamos hace rato, para las casas. En las noches y en las mañanas tengo la máxima generación y en los mediodías bajo mi operación. Un tema preponderante actualmente, los cuidados del ambiente, emisiones, consumo de recursos naturales, impacto ambiental. Un tema, y no porque tenga que ver con la administración federal actual, pero un tema importante en este contexto es la sociedad. ¿Por qué? Porque son los usuarios o son los que vamos a impactar en un sistema de generación, y obviamente viene la interfase con la matriz energética nacional. ¿Dónde y qué tipo de energía vamos a utilizar? Y generalmente las energías renovables tienden a sustituir o a bajar costos del uso de la matriz energética. Y ya al final tenemos qué tecnologías son las disponibles. ¿Por qué? Porque no son todas las que se utilizan en todas las aplicaciones, tenemos que seleccionarlas. Entonces, si ustedes lo ven así, donde prácticamente un sistema de energía renovable interactúa con muchos otros sistemas externos.
y algunos son duros, como lo que es las tecnologías, pero otros son suaves, como lo que puede ser la sociedad o el ambiente. Entonces, en ese sentido, tenemos que enlazarlos y cuando se hace un diseño de un sistema renovable, tenemos que considerar todos esos factores. La siguiente. ¿Cómo se visualiza un sistema de generación? Primero, recordando la definición clásica del sistema. Es la integración de un conjunto de elementos que tienen un propósito común. En el caso de los sistemas energéticos, es la integración de un sistema que su finalidad es generar energía, aportar energía. En ese sentido, obviamente tenemos dividido los sistemas energéticos en la parte de gestión de recursos, el sistema de gestión, el sistema de generación de energía, hablemos de turbinas, de motores, de generadores, lo que queramos, es la parte de generación. Obviamente no generamos a tontas y a locas, sino tenemos que controlar nuestra demanda y para eso tenemos los sistemas de control y monitoreo. Obviamente una planta tiene que tener un sistema de seguridad que actúe para poder proteger a los operadores, a lo que es la sociedad circundante en caso de alguna contingencia. Ese es el sistema de seguridad. Y tenemos la parte de interconexión con la aplicación. El usuario va a requerir la energía. ¿Cómo me voy a comunicar con él? ¿Cómo le voy a entregar la energía que me está pidiendo? Entonces, en un diseño, tenemos, si lo quieren ver así, es un enfoque holístico. Si queremos aplicar la parte de pensamiento sistémico y la teoría de sistemas, podemos decir que un sistema energético es un sistema abierto, ¿sí? Interactúa con el medio exterior. Es causal, pues sí, depende de lo que le estemos metiendo, depende cómo va a reaccionar. ¿Es un proceso estocástico? Pues sí, depende de la forma, de la frecuencia, de la calidad de lo que son los suministros, cómo van a estar cambiando, y tiene el propósito de transformar la energía. Entonces, dentro del mismo sistema de generación, cómo se va a obtener esa forma energética. Normalmente, cuando todo el mundo hablamos de energía, pensamos en forma natural en electricidad, pero el calor también es una forma de energía, el vapor es una forma de energía. Entonces, nuestros sistemas energéticos de fuentes renovables tienen que prever qué tipo de energía es la que requiere el usuario. Por ejemplo, hace un instante que empecé con esta lámina, todo el mundo podría estar pensando en electricidad. ¿Y qué pasa si yo estoy en un ingenio y lo que me interesa es gas para generar el calor de mis calderas para tener agua de proceso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer la gente que estamos en el tema energético? Ver los formatos de energía y cómo se están transfiriendo y cómo se están controlando esa demanda. En esencia, y este es un resumen simplemente de la relación que nos da las diferentes formas de energía, las más típicas, las más utilizadas en lo que se denomina la energía comercial, que es la que se puede vender, se puede comprar, o a nivel industrial, cómo se genera. Y dentro de las renovables tenemos la hidroenergía que nos da la electricidad, la energía hidráulica. ¿De qué depende? Corrientes de agua. En esencia son corrientes de agua. La geoenergía, la energía geotérmica, nos da electricidad, nos da calor. ¿De qué depende? De la actividad volcánica. Un comentario de reflexión: México es el cuarto productor a nivel mundial de energía geotérmica. Es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Generalmente luego nos tiramos siempre al piso y somos lo peor y es todo lo contrario. Tenemos muy buenas tecnologías y a nivel mundial somos el cuarto productor. Energía eólica nos da electricidad. En México hay un gran potencial de utilización de energía eléctrica a través de la energía eólica. Energía solar, todo el mundo habla como si fuera una sola cosa y fuera lo mismo, y no es cierto. Tenemos la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica, en la cual tenemos, por ejemplo, los concentradores solares. La foto que se ve allí es un concentrador parabólico, justamente para los que les gustan las matemáticas. Estamos hablando de una concentración en un foco de una parábola, y a través de diferentes procesos tenemos varios concentradores, y para darnos una idea, una temperatura en un concentrador solar puede llegar a 1000-1500 grados centígrados fácilmente. Entonces, es un tema que implica alta tecnología. El más conocido de todos, la energía solar fotovoltaica, la AFB, que es lo que hace paneles que generan electricidad, y la más desconocida de todas es la bioenergía, que genera electricidad y calor, pero genera otras cosas más que en un momento vamos a ver. Como usuarios potenciales que tenemos, ciudades,
industria, casas, la parte agropecuaria, transporte, dándonos una idea hacia lo que es la reflexión de las emisiones y el calentamiento global. Dentro de los primeros o los más importantes generadores de emisiones a nivel global y también obviamente en México a nivel local o regional, es la generación de energía, el transporte y las casas de habitaciones. Prácticamente el 90% de las emisiones se generan en uno de esos tres sectores. ¿Eso qué implica? Que si nosotros direccionamos una solución energética renovable de energías limpias que le hace, no produce tantas emisiones en esos tres sectores, vamos a lograr un avance importante en lo que es la reducción de emisiones y por consecuencia frenar el cambio climático, tener un aire más respirable, más visible y además de esto no tener tantas inversiones térmicas. La siguiente. ¿Cómo lo vamos a vincular esto? ¿Qué relaciones? Porque también dentro del pensamiento sistémico se hablaba que es una colección de relaciones, un sistema es una colección de relaciones y luego no se ve tan claro, ¿no? ¿Cómo voy a ligar todo esto, no? Y se los puedo garantizar que luego uno como proyectista, cuando quiere uno tratar, por ejemplo, una solución municipal, parece uno más mago que ingeniero. Oye, vamos a interactuar con varios sistemas y tiene que ser una solución la más bonita, la más barata y la más rápida, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace magia, no se hace ingeniería. Pero bueno, vamos a ver qué relaciones tenemos que establecer. Primero, el recurso natural, ¿de qué recurso disponemos? Tenemos corrientes de agua, tenemos actividad geotérmica, tenemos irradiación solar, tenemos corrientes de viento, tenemos biomasa. ¿Qué es lo que tenemos disponible que además sea lo más accesible y lo más económico? En cantidad, en calidad, en frecuencia. Después, ¿qué es lo que queremos? Todo el mundo pensamos que se genera la energía por arte de magia y no es cierto. Se genera en ciertos puntos y entonces tenemos las grandes generadoras de energía, que son las centrales eléctricas, por ejemplo, la misma actividad petrolera, tenemos toda la actividad de producción petrolera, todo el tema de las refinerías generan formas de energía, que en este caso son petrolíferos, y entonces se habla de una generación centralizada. Pero si, por ejemplo, nos enfocamos en una cierta aplicación, entonces tenemos la generación distribuida. Y finalmente, ¿cómo vamos a aprovecharla? ¿Qué es lo que queremos lograr? Toda la energía que vamos a usar, solo los picos, o una fuente de emergencia en caso de alguna necesidad. Entonces, es importante porque eso nos da, hablándolo en teoría de sistemas, nos da el ritmo, nos da las relaciones, nos da los sistemas de controlar los módulos que operan el sistema de generación. Entonces, es una implementación lo que tenemos que hacer de esos criterios. La siguiente. Algo que también, y es frecuente encontrarlo, todo el mundo pensamos generalmente en la energía y en la aplicación, pero yo sé que estamos entre amigos que les encantan las matemáticas, y es algo que generalmente luego se obvia o no lo consideran, ¿ok? ¿Tengo un suministro continuo o tengo un suministro discreto? ¿Requiero mi energía de manera continua o requiero mi energía de manera discreta? ¿Por qué? Porque los modelos son diferentes. ¿Estamos hablando de sucesiones de series o estamos hablando de integrales? ¿Qué tan rápido cambia el suministro y qué tan rápido cambia en un momento la demanda? Estamos hablando de la segunda derivada, ¿no? La rapidez de variación. Lo mismo en insumos que lo mismo en las salidas que entregamos. Entonces, esta parte es muy importante, no digo que es algo que se pueda obviar, es todo lo contrario. Tenemos que entender que la naturaleza del universo es continua y es discreta. Entonces, tenemos que desarrollar un sistema que se adapte a condiciones continuas o condiciones discretas, dependiendo de lo que requiere el usuario. Entonces, la parte de modelación, la parte de establecer esas relaciones, se vuelve crítica al momento de diseñar un sistema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, normalmente, y aquí vamos a enfrentarnos con un tema que es por demás crítico. ¿Qué es lo primero que se necesita establecer? Pues una necesidad. El usuario necesita una forma de energía
y él sabrá por qué la necesita. Y nosotros queremos dársela a esa forma de energía. Lo más difícil de cualquier proyecto, antes incluso que el dinero, es los datos base. Uno cuando es un proyectista, cuando es un desarrollador, lo primero, ok, tú quieres de este tipo de energía, ¿qué información me puedes dar? ¿Qué datos me puedes dar de tu aplicación? No, pues no tengo. Entonces empieza ahí desde el inicio los problemas. ¿Cómo generamos los datos? ¿Cómo los vamos a interpretar? Sí, a lo mejor yo soy muy bueno integrando o haciendo la solución de series, pero si no tengo datos base, ¿cómo hago mi modelo? Entonces, para cualquier proceso de planeación, de diseño, de integración, lo primero que tengo de partir son de datos bases y confiables. Porque muchas veces nos dan datos y como ingenieros tenemos que verificar que esos datos sean lo que vamos a utilizar. Porque al final de todo el proceso el usuario va a decir, no, no es lo que yo quería, ¿no? No funciona, no, me estás viendo la cara, no me da energía o no funciona tan bien. Entonces tenemos que hacerlo de manera confiable, segura, pero partiendo de datos concretos. El proceso de diseño de un sistema energético requiere realizar varios estudios, que es lo que le llaman los estudios ex ante. La factibilidad, la disponibilidad, que veamos qué es lo que se requiere, incluso qué permisos, dónde se va a ubicar, si es en un lugar geográfico, bueno, si tenemos la mecánica de suelos, cómo va a funcionar, todo ese tipo de información. A partir de allí el proyectista lo que hace es un concepto base, vienen las etapas de ingeniería, que son la ingeniería conceptual, básica y de detalle, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan finos van siendo nuestros desarrollos? La ingeniería conceptual, nada más veo qué puedo hacer. La ingeniería básica, cómo lo puedo hacer, y la ingeniería de detalle, dónde y cómo se instala lo que estoy viendo en el concepto. Así a grosso modo. Y ahí empieza la magia. Saltamos de la pantalla o del papel, como se decía antes, a lo que es la realidad física, la implementación. En la implementación, una cosa es diseñar y otra cosa es construir. ¿Por qué? Porque en ocasiones, y llega a pasar en ciertas obras, no vi que había un cerro y voy a poner ahí una estructura, y no digo cuál. Me ha pasado en otros lados. Voy a poner algo y no hay caminos. Me ha tocado, por ejemplo, ver rellenos sanitarios que están en la punta del cerro y no hay ningún camino, ¿no? Inverosímil. Pero bueno, ok, todo eso se solventa y se logra una implementación. La etapa de implementación incluso es muy demandante. No es una sola área de ingeniería, son todas las disciplinas de ingeniería que se involucren para la solución de ese problema. Y empieza realmente la magia mayor, ¿no? Pasamos literalmente de Harry Potter a Dumbledore. Ponlo a funcionar. ¿Por qué? Porque si es un diseño bien hecho y bien modelado, tiene que funcionar a la primera. ¿Cómo se diseñó? Y en ese sentido, hay toda una estrategia para el arranque inicial y finalmente que el sistema esté en operación estable. Y es cuando se le entrega al usuario. Entonces, ustedes se fijan, si no tenemos esas herramientas analíticas, prácticamente nos vamos a atorar en cualquier parte del proceso. Sea una planta de basura, una planta de biogás, o sea una terminal nuclear, con todo respeto a mis amigos nucleares, siguen el mismo proceso. Más grande, más chiquito, pero es el mismo proceso. La siguiente. Es interesante ver la lógica, cómo se implementa un proyecto. Y en ese sentido estamos hablando de que generalmente todos los proyectos, en especial los sistemas energéticos renovables, parten de la necesidad de un usuario final. ¿Qué es lo que nos da y qué es lo que dicen esos iconos en ese círculo? El usuario final es una persona que tiene o bien un dinero para invertirlo o tiene una necesidad de un suministro. Generalmente, y eso nunca falla, hay un promotor, alguien que dice, yo sé cómo lo puedes hacer. Yo no soy el experto, pero conozco al experto, ¿no? Y entonces capta las primeras ideas. Ese promotor va con un proyectista, generalmente un grupo de ingenieros. Los ingenieros, ¿qué es lo que hacen? Idean lo que se puede hacer. Pero ellos generalmente, los grupos de ingeniería, las firmas de ingeniería, no construyen, diseñan. Entonces pasa al desarrollador, que generalmente son las empresas constructoras, y son los que hacen ya todos sus arreglos, porque aquí además quisiera comentar algo. No son los mismos planos que se utilizan el proyectista que el que utiliza el constructor. ¿Por qué? Porque tienen que adecuarlos a lo que van realmente a construir. Una vez que el sistema está construido,
están los operadores, que muchas veces son las restricciones del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que diseñarse para que alguien lo opere, alguien lo maneje. Y el que me va a decir si cumple, no cumple, funciona seguro o no. Algo que no podemos soslayar es del sector financiero, son los que aportan el dinero, nos dan un tiempo de ejecución y un alcance, y finalmente la autoridad. Tenemos ahí permisos, o tenemos provisiones, o tenemos toda la acción de gobierno si algo pasa. Entonces, son todas las aristas que involucran el desarrollo de un proyecto, en especial en el tema de energías renovables. Todos ellos pasan por algún punto. La siguiente. Aplicando de lo más sencillo lo que es la teoría de sistemas, que es lo que hace un sistema de generación de energías renovables, relaciona una entrada con una salida a través de una función de transferencia que se puede optimizar, ¿sí? Y lo que vamos a estar relacionando son los recursos naturales, los insumos, como puede ser el viento, el agua, biomasa, etcétera, con un tipo de energía que necesitamos entregar: electricidad, calor, frío, combustibles. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto nos va a costar? Viene el flujo de efectivo y todo lo que requiero como mano de obra, operadores, servicios auxiliares, puede ser agua, puede ser misma electricidad, etc. Entonces, si ustedes se fijan, el desarrollo del sistema es muy complejo, pero no quisiera utilizar esa palabra que es muy cargada, y estamos en un seminario de pensamiento sistémico. El desarrollo del sistema es muy holístico, porque tiene muchos ángulos muy diferentes y que tenemos que relacionarnos con una sola solución. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues precisamente la misma representación que lo vimos hace rato. Ya viéndolo como sistemas, un sistema energético, tenemos la parte tecnológica, los sistemas tecnológicos, los sistemas de aplicación de los usuarios, por ejemplo, sus computadoras, sus sistemas de comunicaciones, todo esto. El sistema legal, todos los permisos, todas las consecuencias, todo lo que esto implica, los ecosistemas y el sistema de gestión de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Toda la alimentación que va a requerir nuestro sistema. La siguiente. Particularmente me quisiera enfocar al tema de biomasa por varios motivos, aparte que es la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, de la cual precisamente a eso nos dedicamos. Pero es algo bien interesante porque, como decía hace un rato en el ejemplo que hicimos, todo el mundo, si no lo hemos visto, lo hemos imaginado y nos sentimos expertos, y todo lo queremos resolver con plantas, con paneles solares o las plantas eólicas, y me conecto, ¿no? Pero los sistemas de energías renovables más retadores que se encuentran son los de biomasa, porque involucran muchas cuestiones. Primero, ¿qué es la biomasa? Es toda la materia orgánica que se produce en la naturaleza, que pueden ser cultivos, pueden ser residuos urbanos, le hace basura, que es muy diferente hablar de basura que de residuos, todo lo que es el agua residual, el agua del caño, el agua negra, sus lodos, sus activados, residuos alimentarios, residuos de aceites comestibles. Todo eso son tipos de biomasa. ¿Qué es el biogás? El biogás es el gas que se forma de manera natural por la fermentación de la biomasa, que generalmente es metano. Y lo vemos aquí, estas fotografías que nos implican. El biogás se genera por la actividad de las bacterias, y son 4 tipos de bacterias diferentes, que trabajan en un mismo entorno cerrado, que trabajan con las diferentes fuentes que he mencionado, pero que nos van a liberar 2 cosas. O nos liberan gas, o nos liberan un licor rico en nutrientes. La siguiente. ¿Qué es una planta de biogás? Bueno, este es un modelo de una planta de biogás. Es una planta en México, diseñada en México por mexicanos, por nosotros. Y en esencia estamos hablando que nos conlleva a lo que son los sistemas que ya hemos mencionado, los mismos de la figura anterior. Pero ¿qué es interesante de hablar de lo que es en este caso una planta de biogás? Hablemoslo a nivel municipal. A nivel municipal, en México se trata aproximadamente el 30% del agua residual. Le hace el 70% no se trata y se va a los ríos. La basura que mencionamos hace rato generalmente termina en sitios inadecuados y generan emisiones. Cuando nosotros somos proyectistas tenemos que ligar esos 2 mundos, más el cuidado del ambiente, más todo lo que es el uso energético de esos residuos. Que en ese sentido
Entonces, realmente ahí empieza el reto y ahí empieza la magia. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros normalmente cuando hablamos de basura nos enfocamos simplemente en el tema de yo genero una basura y lo que voy a estar haciendo es tratar de deshacerme de ella. Y se los puedo decir, lo mismo hacemos en la casa, lo mismo hacen los presidentes municipales, los gobernadores y hasta el presidente. A ver cómo me deshago de la basura. ¿Por qué? Porque es un problema social. Y tenemos de diferentes tipos de basura. Y ahí en las fotos que podemos ver, tenemos fotos directas incluso de ríos o de algunos rastros. Incluso la más patética, vemos que un árbol, a alguna gente se le ocurrió poner una botella en medio de un árbol y después se cerró. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos formas de contaminación. Entonces, en ese aspecto, como cuando estamos en nuestras casas o cuando estamos manejando algún producto y ya no vamos a utilizarlo, tenemos un residuo, que es diferente de basura. Y esa es la generación de fuente. A nivel municipal tenemos el barrido, la recolección, el acopio y el transporte al relleno sanitario. Relleno sanitario lo digo en este caso como una cortesía. En muchos casos, como se ve en la parte inferior con diferentes fotos, vemos desde tiraderos a cielo abierto, donde están muchos buitres, lugares también a cielo abierto donde van y tiran llantas, se queman y producen lo que se está viendo ahí, humo, carbono negro. De hecho, esa foto es patética porque pueden ver el tamaño de un helicóptero y eso les da la magnitud de ese incendio. Me ha tocado oír casos de municipios que dicen, oye, fíjese que se nos quemó el relleno sanitario, llevamos 2,000 carros de volteo con tierra y no se apaga. Pues claro que no, porque eso está funcionando como un sistema igual que lo que es un pozo de producción de gas. Entonces hay que tener una técnica para atacar. En algunos casos se tienen celdas y ahí vemos 2 rellenos sanitarios que son más tecnificados. Tenemos una planta de biogás o lo que es en un momento dado el manejo de combustibles derivados de residuos. Esos pellets que se ven ahí son que antes fueron basura y se queman, o procesos térmicos. Entonces, toda una gama tecnológica para resolver un problema de basura. Y en ese sentido, ¿cuál es el gran problema? Que la gente luego no entiende lo que pasa con el residuo. Dice, ¿para qué le voy a invertir a basura si es basura? Pues sí, pero es lo que nos está matando, ¿no? ¿La siguiente? ¿Qué es lo que sucede en los ámbitos de competencia del manejo de residuos? Y esto es interesante porque es a lo que tiende una planta de biogás. Manejo de residuos urbanos, le hace la basura doméstica, es de competencia municipal. Los de manejo especial, todos los electrónicos son de competencia estatal y otros más. Y de competencia federal son los residuos peligrosos. Por ejemplo, algo que todo el mundo pensamos, y ya lo he dicho en varias ocasiones, los paneles solares. Sí, pero los paneles solares tienen una vida útil de 10 años. En un poco de tiempo, pasados esos 10 años, se vuelven basura electrónica. ¿Y dónde van? Al relleno sanitario. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ese problema. Las plantas de agua no funcionan. ¿Y qué es lo que hacemos? Los lodos o lo que sea, ve y tíralo al relleno sanitario. Entonces, el relleno sanitario se vuelve, así sea una barranca, así sea un tiradero a cielo abierto, un problema de la sociedad, que todo termina allí. La siguiente. En ese sentido, esta gráfica lo que nos permite ver son las diferencias y señalando lo que es el impacto ambiental, el impacto social, la vida útil que se tiene y la exposición a riesgos. Desde un tiradero a cielo abierto, donde es muy fácil, la gente luego en las noches van y tiran, los camiones van y tiran la basura. Generalmente cuando luego vamos en la carretera vemos opilotes, ahí hay un tiradero de basura. De hecho, me tocó ver hace unos días un ejemplo muy pragmático en el cual tenemos un tiradero que nos están pidiendo analizar, que está en medio de una reserva de la biosfera, donde ya en esa zona aumentó 2 grados centígrados en promedio la temperatura, y curiosamente la basura extinguió a los sopilotes en una reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad. Entonces, son consideraciones importantes. Tenemos que resolverlas, no es cruzarnos de brazos. Tenemos los rellenos sanitarios de las plantas de composta, es típico, todo el mundo a nivel municipal quiere resolver su problema con composta. Pero hay 2 constantes después de lo que es la ley de la gravedad universal con los presidentes municipales. La primera, no tengo dinero. La segunda, resuélvelo tú, pero quiero composta. ¿Qué sucede? No es la mejor solución en la mayoría de los casos, sin embargo es una práctica frecuente.
Tenemos lo que son las plantas de biogás, que son procesos complejos, que lo que hacen es una solución que resuelve 3 escenarios simultáneos, ahorita lo vamos a ver, y lo que son los procesos mecánicos y los térmicos. Para darnos una idea, depende de la magnitud de inversión, depende del tipo de solución. Una planta térmica puede costar miles de millones de dólares, y un tiradero en apariencia no cuesta, pero el impacto ambiental es muy alto. ¿Qué es lo que buscan las plantas de biogás? Bueno, en esencia, en una planta, porque no estoy hablando de un biodigestor, es una planta, es un sistema que vincula 3 esquemas de gestión diferentes. La gestión de los residuos inorgánicos y orgánicos, la gestión de los residuos orgánicos per se y el tratamiento del agua. Entonces, en ese sentido, una planta de biogás puede funcionar para el manejo y disposición de los residuos, pero también para el tratamiento de agua. Dicho en términos vulgares, vienen 2 en cada bolsita, ¿no? Entonces, una sola planta puede hacer las 2 funciones. La siguiente. Esto que vemos aquí, si los rellenos sanitarios estuvieran normados como deben de ser, tendríamos lo que es la configuración de una celda, que es el hexágono que se ve en la parte izquierda, y físicamente se ve como si fuera una pirámide. ¿Qué es lo que va a pasar? En un relleno sanitario se genera biogás una vez que se ha fermentado, y eso toma de 5 a 8 años, y tenemos diferentes composiciones de gas. Como una cosa curiosa, si han ido a Cancún, seguramente han visto las pirámides y todo lo que es la parte maya allí. La pirámide de la basura del relleno de Cancún es más alta que la pirámide de Nohoche, para darnos una idea, ¿no? Adelante. Una planta de biogás lo que hace es recibe residuos orgánicos, recibe materia prima y la convierte en 2 cosas, en biogás o en un biodigestato. Aquí viene lo interesante de estas plantas. Podemos alimentarlas con residuos orgánicos de la basura, como lo acabamos de mencionar, con agua residual, y ese biodigestato es un licor rico en nutrientes que se convierte en un fertilizante. Entonces, en una planta de biogás yo puedo obtener igual energía eléctrica, energía térmica o fertilizantes, cosa que las otras formas de energías renovables no dan. La siguiente. ¿Dónde se utilizan las plantas de biomasa y biogás? ¿Dónde se utilizan biodigestores? Para el tratamiento del agua, en aplicaciones agropecuarias, para el manejo de residuos municipales o en la industria alimentaria. ¿En dónde? Por ejemplo, en las vinateras, por ejemplo, en varios lados de productos de exportación. Incluso, por ejemplo, es curioso notarlo, los productos agropecuarios de exportación, pensemos en legumbres, pensemos en alguna cosa vegetal, no pueden ser regados con agua tratada. Tienen que ser con agua que cumpla las normas, porque si no, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA no permite su importación, y lo mismo pasa en Europa. Entonces, ¿qué implica esto? Estas plantas nos dan un mecanismo de manejo, de gestión, de solución a esos problemas. La siguiente. ¿Qué es lo que nosotros podemos obtener de una planta de biogás? Pues todos los subproductos físicos, los energéticos y los intangibles, como es la disposición. En esencia, ¿de qué se trata? Yo ingreso una materia orgánica y puedo obtener algo que medir, que puede ser fertilizante, puede ser composta, puede ser en un momento agua tratada, o puedo obtener subproductos energéticos. Para los que vamos empezando, tenemos biogás. Para los sofisticados, ¿podemos llegar a hidrógeno? Sí, sí podemos llegar a hidrógeno, con procesos sumamente competitivos. Y obviamente con esto genera energía eléctrica o energía térmica, incluso para los avesados en el tema, sin gas, sí, el gas de síntesis se puede obtener a través de procesos de biogás. Los intangibles, la disposición. En ese sentido, lo que mencionaba hace un rato, tenemos un subsistema que es suave. Toda la generación de basura en un municipio, en una comunidad, muchas veces está dependiendo de la actividad humana, no está regida por normas. Adelante. ¿Qué es lo que podemos obtener? Como lo mencionaba aquí en la tabla resumen, viéndolo como sistemas, una planta de biogás, por su uso, puede ser base húmeda, base seca, que necesitamos agua. Por su temperatura de operación, le hace con respecto a la de la biomasa. Por el tipo de operación, que puede ser continua, semicontinua, discreta, todo lo que es en un momento dado por procesos combinados, que es justamente lo que mencionaba yo hace un rato. ¿Cómo son las entradas? ¿Continuas o discretas? No llega a raíz de 2 camiones, ¿verdad?
O llega uno o llegan dos. Entonces, en ese sentido, tenemos entradas discretas. ¿Cuánta energía consumimos en cuánto tiempo? Esa puede ser continua. Por el método constructivo, son tipo laguna, son de concreto, son de acero. ¿Cómo se van a construir las plantas de biogás? Todo eso nos da diferentes modelos y simplemente para la reflexión, eso nos da, ahora sí que teoría de combinaciones, en el orden de 168 tipos diferentes de plantas de biogás. ¿Cuál es la más adecuada? La que resuelva las necesidades del usuario. Le hace, tenemos una buena, ¿cuál? La que resuelva, y 167 que pueden ser convenientes. ¿Okay? En este aspecto, dentro de las equivalencias que se dan hacia lo que son los temas energéticos, que hemos hablado del biogás, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo medimos? Muchas veces como humanos necesitamos compararlo con algo físico. Entonces, por cada metro cúbico de biogás que tenemos, podemos obtener electricidad en el orden de 1.8 kilowatts eléctricos por metro cúbico. Si tomamos en cuenta como una mera referencia que una casa promedio de 4 habitantes consume 1 kilowatt, eso nos dice que con un metro cúbico podríamos estar alimentando una casa. En cuanto al transporte, cada metro cúbico de biogás que tengamos nos puede dar 0.8 litros de gasolina o medio litro de diésel. Eso ya nos da una idea de costos, una idea de aplicaciones. Y así podríamos seguir. ¿Qué podemos utilizar? El biogás generado es en vehículos eléctricos, vehículos de gas natural, vehículos eléctricos, vehículos de carga, eléctricos o con gas natural, agua residual tratada para hacer agua gris o agua de riego y biofertilizantes. Si hablamos del tema de emisiones, que es interesante señalarlo en esta lámina, un camión a gas natural, ya sea biogás, produce en el orden del 10% de las emisiones de un camión a diésel. Para darnos una idea, ya lo mencionaba ya hace rato, en promedio en México en este momento, el diésel anda en el orden de 24 pesos. El litro de biogás convertido a gas vehicular, estamos hablando que anda en el orden de 6 pesos. Entonces, ¿qué aplica esto? Pues precisamente todo un criterio económico, un criterio energético, un criterio ambiental de cómo hacer competitiva una solución. Y en ese sentido, por ejemplo, son de los temas que en la UP hemos trabajado. Estamos a punto de terminar un análisis de la comparación de diferentes biocombustibles que sean competitivos. La siguiente. Este es un ejemplo que ustedes pueden consultar en cualquier lado. Se trata simplemente para tratar de enfocarlo. El caso de lo que es el municipio de La Paz, en Baja California. Y vemos aquí cuánto es lo que generan los municipios, cuál es la temperatura promedio. Y si ustedes se fijan, en el estado se generan en orden de pues, prácticamente 712,000 kilogramos al día. Es en el orden de unas 72 toneladas, de las cuales el 52% es contenido orgánico. Volviendo a analizar lo que decíamos en un inicio, tengo que conocer los datos fuente. En el municipio de La Paz, que es un municipio, llamémosle rico, tiene un buen poder económico, tienen también sus plantas de agua, pero no funcionan del todo. Paradójico. ¿Y qué es lo que generan? En ese sentido, un caudal de 450 litros por segundo y generan lodos. Y esos lodos, o esa agua tratada, llega a terminar en el Golfo de Cortés. Entonces, es un problema real. Y además, si ustedes lo han visto recientemente, es una prioridad del presidente suministrar energía en las dos penínsulas, en Baja California y en Yucatán. ¿Por qué? Porque no hay energía y no está interconectada la península. Entonces, patético. Tienen el recurso económico y entonces eso obliga a la búsqueda de una solución económica, energética y ambiental. Haciendo cálculos, y como dicen los clásicos de los libros, simplificando y reduciendo se llega a, y eso es mucho en los temas de libros de matemáticas, se saltan 20 páginas de procedimiento y llegan a algo, ¿no? En ese sentido, esto nos da una idea de la relación de la producción del biogás con esos recursos orgánicos y la forma en que se generan. La siguiente. ¿Qué es importante en una planta, en un sistema energético de esta naturaleza? Número uno, ver la cantidad del producto a procesar, se hace en un momento del insumo, con qué frecuencia, con qué calidad se recibe ese residuo orgánico.
viéndolo como sistemas, voy a ligar algo que viene del exterior totalmente aleatorio, que puede venir cualquier cosa allí, a un sistema que está contenido en un biodigestor o en un arreglo de biodigestores. ¿Qué tengo que cuidar? La cantidad de agua, el pH, las condiciones de temperatura, la ausencia de aire dentro del proceso y la remoción de contaminantes que se generan. Y finalmente eso lo voy a ligar a un sistema de generación que es el sistema energético, pero en conjunto es lo que le llamamos una planta de biogás, es una planta de energía renovable que me vincula el mundo físico externo de los residuos con el mundo energético de los usuarios. Y esa magia se da precisamente con la integración de diferentes sistemas. La siguiente. ¿Qué es lo que hacemos para desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Contamos con diferentes etapas, que es la fase 1, es ex ante, todos los estudios, que es caracterización, que es factibilidad. Algo que es importante y todo el mundo, al menos eso es una reflexión que hago mucho en esta universidad y otras que son lo primero que les enseñan, el manejo del dinero, el plan de negocios. Para que un sistema, una planta se pueda implementar, necesitamos que sea sustentable, que sea económicamente atractiva, que de tal manera que genere sus propios recursos financieros. Eso es el plan de negocios. ¿Qué requerimos? La corrida financiera, el dimensionamiento, el concepto, y con base en eso se consigue el recurso del dinero. El proyecto, el paquete de ingeniería y todos los esquemas de gestión. La fase de implementación, la compra y la construcción de los equipos y el arranque. La fase de operación, que la planta una vez construida se estabilice, le hace que esté en condiciones nominales, conforme a nuestras curvas de transferencia, nuestras curvas de relación, si queremos verlo así, que la planta en lo físico haga un isomorfismo con lo que es el diseño analítico, tiene que funcionar igualito, y la evaluación ex post, toda la documentación final, todos los planos, todo lo que implica las memorias de cálculo, todo lo que es la validación, las certificaciones, los permisos, hasta que se deja la planta en condiciones de entregarla al usuario. En ese sentido, y simplemente para concretarnos, como conclusiones y comentarios estamos viendo que el diseño de las plantas de este tipo puede ser de generación centralizada o de generación distribuida, se logra por la concurrencia de distintas disciplinas del área de ingeniería que comparten una metodología común, la forma en que todos los ingenieros nos comunicamos, aunque dicen afuera que somos bien cuadrados, es a través de modelos, es a través de ecuaciones, es a través de hojas de datos, es a través de sistemas. Entonces, tenemos ese lenguaje común. ¿Qué logramos con este tipo de plantas? Un impacto en el suministro energético y obviamente una reducción en emisiones, un cuidado al ambiente, logramos beneficios sociales como puede ser trabajo u otras cosas. Y aquí lo importante es que los principios y metodologías que tenemos del pensamiento sistémico son herramientas útiles para un diseño exitoso y funcional. Yo recuerdo de cuando daba clases de matemáticas, no había pregunta más aterrador para los maestros. Oiga, profe, ¿y esto dónde se utiliza? Y muchas veces los profesores dicen, se utiliza más adelante en la carrera, ¿no? Lo pasan para adelante. Pero es muy diferente el decir ya uno que está en la práctica desarrollando proyectos, decir, ching, me hubiera fijado en esas clases de cálculo vectorial, ¿no? Aquí tengo la rapidez de variación y cómo ligo que estén cambiando esto. Por ejemplo, para todos los muchachos actualmente que les encanta la palabra de trabajar en tiempo real, ¿cuál es el tiempo real? Pues cuando la rapidez de variación de las señales es lo suficientemente espaciosa para que mi sistema pueda actuar. Es una definición matemática, analítica. Pero es en esencia eso. Son herramientas que nos ayudan y en esencia la idea de este tipo de plantas es que no podrían ser concebidas como sistemas energéticos si no tuviéramos la asistencia y la concurrencia de varios sistemas externos y varios sistemas internos. Y en esencia, pues eso es la plática y espero no los aburrir. No, pues muchas gracias. La otra parte de la sesión del seminario es la interacción entre la gente que asiste y esperamos que después de que se suba el video reciba alguna un feedback, ¿no? Alguna retroalimentación. Así que vamos a abrir esta parte de discusión